Muy buenos días, hoy día es miércoles 21 de octubre del 2020. Este es el programa de IACLE a través de Franja Visual en sus plataformas de Grupo Franja, Franja Visual Radio y YouTube. El día de hoy estamos acompañados de una colega de Costa Rica, ella es la doctora Melania Astúa. Ella es optómetra egresada de la Universidad Latina de Costa Rica. Es especialista en lentes de contacto, se desempeña como capacitadora en el área de lentes de contacto en ópticas visión, también es profesora del área de lentes de contacto en la Universidad Latina y también profesora de residentes de oftalmología en el área de óptica. Así que Melania, muy buenos días, bienvenida. Tus palabras para los oyentes y los que nos ven desde cualquier lugar de América Latina el día de hoy. Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias a IACLE, gracias a Guillermo por darme la oportunidad. De hecho, es un tema bastante interesante y espero pues que sea de mucho apoyo para todos ustedes y que sea algo que vayamos todos a aprender unos de otros. Yo creo que esta etapa que nos ha tocado vivir nos ha dado inmensos aprendizajes desde la solidaridad, por ejemplo, del aspecto humano, humanitario, y también desde la perspectiva docente ha sido un gran reto para todos nosotros el tratar de llegar a los estudiantes de la misma forma como estábamos acostumbrados en un aula de clase, ¿no? Y el día de hoy vamos a conversar de la práctica clínica de lentes de contacto, cómo hacerlo, ¿no? Porque si bien hemos entendido de que hay simuladores en muchas áreas y hemos visto que en las áreas médicas el entrenamiento se hace con cierto tipo de simuladores que permiten que los médicos, por ejemplo, desarrollen las destrezas y las habilidades además del conocimiento. Hemos encontrado pues que en otras áreas de la salud también ocurre exactamente lo mismo, hay diseños y modelos, pero todo esto son escenarios que están dentro de las unidades de docencia. Sin embargo, hoy día nuestra docencia se ha trasladado a la casa, lo cual hace mucho más difícil ese escenario, porque quizás en la casa no tengo la lámpara de hendidura, quizás en la casa no tengo el autorrefractor, quizás en la casa no tengo el equipamiento que realmente tengo en la universidad para poder formarme. Así que el día de hoy vamos a ver que tenemos una serie de simuladores que ya están, digamos, son reconocidos, se utilizan en muchos de los escenarios, pero nos vamos a concentrar específicamente en el escenario actual, el escenario de aislamiento, el escenario en el cual todavía muchas universidades de América Latina no permiten, por temas sanitarios, obviamente, por cuidarnos y cuidar a nuestros estudiantes, que los estudiantes acudan a práctica, acudan al escenario habitual que tenían. Entonces, cuéntanos un poco, Melania, cuál es la realidad que ustedes están viviendo en Costa Rica y cómo están tratando de buscarle la vuelta y la solución al tema de la práctica. Claro. Bueno, pues en realidad esto que comentas es un gran reto, ¿verdad? O sea, no es algo a lo que teníamos un plan ya hecho, ya algo que podíamos hacer si llegara a pasar esto, nos agarró completamente desapercibidos. Y, y el punto aquí importante es que tenemos que tratar de reinventarnos, porque como tú dices, ahora las clases ya no son las clases tradicionales, donde uno está en un aula, donde está con los estudiantes, sino más que todo ya las clases son muchas veces sin conocer al estudiante al cual estás hablando, porque hay grupos grandes en donde se tiene esa interacción directamente con ellos y pues no es ese contacto tal vez como físico en el sentido de la interacción. Entonces es un poquito ahí tal vez como complicado, es un reto que, como les digo, estamos tratando de ver cómo nos organizamos. En realidad nosotros acá en la universidad no hemos entrado a la clase presenciales, estamos en la parte virtual, tanto la parte teórica como la parte práctica. La parte teórica pues no tiene ninguna situación ahí diferente, pero la parte práctica sí, porque ahí viene el punto de que necesitamos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, ese es el gran reto, esa es la reinvención que hacemos normalmente los profesores como para que
pues tengan esa parte de aprendizaje, que sea un aprendizaje real, que sea un aprendizaje en el cual ellos sepan cómo adaptar un lente de contacto. Como lo mencionaste anteriormente, pues claro que no es lo mismo estar en la parte presencial a estar en la parte virtual. Y mucho menos en la parte de lentes de contacto, en donde existe una manipulación de lente, en donde existe la colocación de lente al ojo y en fin, pero con los simuladores que tenemos, con videos, con casos de la vida real, con la interacción de los estudiantes, creo que estamos en un buen rumbo para que tengan un buen aprendizaje. Sí, definitivamente yo creo que tenemos algo favorable, ¿no? La tecnología nos ha permitido ese acercamiento. Como tú decías, la clase teórica, virtual no dista mucho de la clase presencial. De repente, y lo conversábamos con algunos docentes de otras universidades, quizás esa conexión física con el estudiante, el poder observarlos, verlos, el mirar la cara al hacer alguna pregunta que uno lance en el aula y ver si los estudiantes te miran o no te miran, si hay interés, porque en algunos escenarios, sobre todo porque vemos diferentes generaciones. La generación probablemente que tenemos como estudiantes son o millennials o centennials, no son ni siquiera generación X o baby boomers. Eso significa que la forma de pensar, la digitalización que ellos tienen es totalmente diferente. Entonces, eso es un aspecto favorable porque ha permitido que tengamos ese acercamiento a través de las plataformas pagadas de las universidades o incluso las gratuitas como las que estuvo ofreciendo Google a través de Google Classroom. Existen simuladores y los simuladores nos permiten una situación, digamos, simular una situación real sobre la base de ayudas tecnológicas que permitan que el estudiante por lo menos tenga un mejor entendimiento. Pero lo que tú mencionabas es muy cierto, ¿no? La manipulación física, el tener el contacto del lente, el percibir a través de tu tacto, cómo se percibe el lente, cómo se siente, es totalmente diferente, ¿no? Habría que buscarle la vuelta, por ejemplo, inserción y remoción. Claro, puedes hacer videos y nosotros lo podemos hacer y podemos utilizar de repente la ayuda de alguien en casa para que nos filmen, insertando el lente, removiendo el lente. Eso está perfecto porque eso sí lo lograríamos. Incluso nos serviría para los pacientes porque al paciente le envías el video antes de y ya viene como viéndolo previamente, lo cual sería de mucha ayuda. Sin embargo, lo que no podemos es evaluar, que es la parte más crítica, ¿no? Evaluar cómo lo están haciendo. Y eso, a pesar de todos los sistemas de simulación que existen, pues todavía nos genera creo yo que nos genera una barrera, no estamos logrando esa conexión al 100%, no es el mismo escenario que te permite, porque yo me acuerdo haber visitado a la universidad, hacer un briefing y un debriefing con los estudiantes, ¿no? Si bien la tecnología te permite conexión, verlos, pero yo creo que hay todavía una barrera, no sé, ustedes que han ingresado ya están haciendo parte teórica, ¿qué escenarios están pensando para la parte práctica, por ejemplo? Muy bien, sí, efectivamente, pues la simulación con varios simuladores, con varios software, en donde los estudiantes principalmente ahí pueden ver adaptaciones, qué tipo de adaptaciones, si la adaptación está ajustada, si la adaptación está plana, si debemos hacer algún ajuste en la periferia del lente, si con respecto a lentes esclerales, si tuviéramos que variar la altura sagital, se puede hacer por medio de esta simulación. Pienso también y usamos mucho lo que son casos clínicos reales en una mesa de discusión con nuestros estudiantes en donde se les da un caso clínico puramente real porque los casos yo me baso en mi experiencia clínica con mis pacientes. Entonces, en realidad son casos clínicos bastante a veces complicados. Entonces, hacemos como grupos de trabajo sobre la misma plataforma que nosotros manejamos, que es Teams. Ahí tenemos la opción de hacer diferentes grupos en el mismo equipo de trabajo y pues se les da un caso diferente a cada uno. Ellos analizan entre ellos el caso, ellos es como si estuvieran presentes físicamente
pero obviamente solo por la parte virtual. Ellos analizan el caso, investigan, tienen cierto lapso de tiempo para que ellos puedan ahí de alguna manera ver opiniones y tratar de desarrollar el caso de la mejor forma, y luego se expone directamente a todo el grupo, en donde ya el resto de compañeros hacen sus preguntas y es una interacción principalmente entre ellos. Obviamente uno ahí como profesor, ¿verdad? Como juez, como estar ahí viendo que todo funcione de la mejor manera y por lo que se dice sea algo acorde, ¿verdad? A lo que se le está presentando. Entonces, entre ellos es interactivo. En realidad, me parece que por esa parte funciona bastante bien. Porque sí, algo que pienso es que con toda esta situación virtual no es lo mismo estar conversando y hablando, y más que vos no podés tener interacción con ellos directamente, porque si estás presentando en tu pantalla no te da opción para ver si los estudiantes están conectados, si no están conectados, si están poniendo atención. Pero cuando hacemos esta parte de interacción, yo siento que ellos se motivan, que eso creo que es una parte también importante hoy por hoy de la situación de las clases virtuales que estamos presentando. Hay una motivación. Entonces ellos quieren aprender más, ellos les parece interesante todo esto de poder ver simuladores, de que puedan repetir varias veces la adaptación. Cuando uno está con un paciente dentro de la clínica con los estudiantes, pues sí, hay opción de que vean un lente ajustado, hay opción que vean un lente plano. Pero si tenemos un paciente ahí, muy probablemente no se lo van a estar quitando y poniendo muchas veces, porque obviamente para el paciente eso va a ser incómodo, mientras que por un medio de simulación, de ahí lo podemos ver las veces que sea necesario, y si no entendieron a la primera, se vuelve a explicar una, dos, tres, cuatro veces hasta que ellos entiendan, queda grabado, entonces ellos pueden repasar de alguna manera después los casos que hemos visto. Hemos trabajado con esto, hemos trabajado con la simulación, trabajamos con videos, como comentabas anteriormente. En mi caso, mi sobrino me ayuda, él es mi protagonista ahí en la parte de los videos de lentes de contacto, y él es el que me ayuda. Entonces él ya sabe ponerse un escleral, ya sabe ponerse un rígido, ya sabe ponerse un blando, o sea, es experto en lentes de contacto porque montamos videos de los cuales se los hacemos pasar al grupo, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte más que todo, y siempre con la pequeña deficiencia, es exacto lo que hablábamos de que no hay esa manipulación, ¿verdad? No hay ese tacto con el ente. Pero creo que lo que llevamos en realidad de la parte virtual práctica, que más o menos puede ser un par de meses, los estudiantes están bien, ellos se sienten bastante cómodos con la experiencia ahora virtual. Principalmente dicen que es porque, profe, es que, o sea, yo siempre estoy en su clase, pero si yo quiero repasar después, ahí me quedó grabado. Adicional, profe, también tengo más chance de organizarme en mis actividades, principalmente que no tengo que hacer un recorrido lejos de un lado hacia otro. Entonces yo pienso que ellos están muy cómodos, y por la generación exactamente que hablábamos anteriormente, pues ellos están muy cómodos de estar en su casa. Es tal vez la percepción que ahorita tenemos por acá. Sí, y tú mencionabas de que muchas veces al estudiante, sobre todo cuando uno está en presentación de pantalla completa y demostrando algo y observando, a veces uno no sabe si están o no están. Toca, yo lo tengo en el lugar donde, que es en casa, donde tengo una pantalla extra, entonces tengo dos pantallas, en una tengo la presentación, en la otra pantalla desplazo la imagen de los estudiantes para poder ver si están o no están. Cuando es obviamente es una pantalla más grande para poder visualizar mejor detalles, ¿no? Y eso yo creo que involucra trasladar un aspecto importante y hacer que el estudiante, que es lo que se ha buscado en la educación principalmente, es que el estudiante sea el principal protagonista en este caso, porque tú puedes orientar desde tu casa a través de un computador, a través de un simulador, pero le toca a él la gran responsabilidad de aprender por su propia experiencia, ¿sí? Que es, yo creo que cuando tú aprendes por tu propia experiencia y te das cuenta de tus errores, fija más el conocimiento
Ahora, requiere una gran responsabilidad y que el estudiante se involucre mucho porque él necesita practicar y si le podemos, por ejemplo, mi sugerencia había sido al área de lentes de contacto, es que le pidiéramos a alguna de las compañías que dé lentes, ¿cuántos estudiantes tienes? Pues que te dé al menos un par de lentes por estudiante y que el estudiante en casa practique él primero, inserción y remoción, que es lo que a veces sucede cuando le dices a los profesionales que no utilizan lentes de contacto, que se inserta y se remueve, sufren porque no tienen esa práctica. Y luego, cuando tú puedes hacerlo sin ninguna restricción, tienes dos ventajas. Explicas cómo se siente, qué se siente, y luego se te hace mucho más fácil la manipulación del lente en el ojo ajeno, ¿no? No es lo mismo ponerte un lente que ponerle lente a otra persona. Y yo creo que eso requiere, pues, que se practique, que el estudiante practique en casa, desarrollar de alguna manera la habilidad. Y la forma de evaluación sería que luego se filme haciendo exactamente lo mismo, ¿no? De tal manera de que uno al menos puede ver en el caso particular de extensión y remoción o digamos higiene, cuidado y mantenimiento, la limpieza con las soluciones, etcétera. Eso sí podríamos salvarlo haciendo que el estudiante recree un ambiente, digamos, de clínica, ¿no? Que la inversión versus el gasto esté compensada, porque no le vamos a pedir a todo el mundo que se haga un consultorio en casa para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha dado hasta cierto punto grandes aprendizajes y también nos ha hecho que nosotros mismos pensamos en cómo trasladar, cómo transferir esa información y esa experiencia nuestra a los estudiantes y que realmente sea efectiva, ¿no? En ese caso, pues inversión más gasto estaría compensada. Sí, 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 efectivamente, pues yo pienso que funciona. Lo hemos pensado, pero tal vez por el contexto que vivimos acá, tenemos muchos estudiantes de zonas muy alejadas, en donde ellos tienen que trasladarse 4, 5, 6 horas, casi en las fronteras. Tenemos otros estudiantes de otros países, tenemos estudiantes de Curazao, tenemos estudiantes de República Dominicana, tenemos estudiantes de Panamá. Entonces, pues ahí tal vez es donde debemos de tratar de hacerlo de una forma, pues, diferente en ese aspecto, ya que llegar hasta ellos va a ser un poco complicado. Ahora, el otro punto es, ¿qué tal si el paciente, si el estudiante sí pudo perfectamente poner y quitar el lente, pero si un estudiante se lo puso a su mamá, a su hermano, y de paso no pudo quitarlo, no, se le complicó, se ponen ansiosos, nerviosos, profe, se me pega, igual eso uno lo ve en la clínica. Ellos en la clínica, profe, no lo puedo quitar, venga, ayúdeme, que es que se le fue para arriba, que... Y entonces ellos entran como en un estado de shock porque el lente se movió. Entonces, tal vez en la casa ya ellos solos, pues podrían tener alguna complicación de ese tipo y pues ahí qué hacemos, ¿no? O sea, eso es como tal vez lo que sería como en contra como de esa parte, ¿no? Que no estamos ahí como para ayudarles si pasara algún tipo de situación. Claro, digamos, esa es la parte de eficiencia que podría tener el sistema totalmente virtual, ¿no? O sea, que haya una suerte de monitor o una suerte de tutor permanente o mentor permanente para el estudiante acompañando todos sus pasos, qué días se podría salvar de alguna forma también con la virtualidad, teleconferencias, televideo, telemedicina, etcétera. Y digamos que en la práctica, como se muestra en la imagen, también existe en otras áreas de prácticas como la retinoscopía, porque digamos es parte del trabajo también de la sobrerefracción de un paciente, que existen simuladores, ¿no? Y muchos de nosotros usamos estos simuladores inicialmente como inducción para el estudiante, decirle, mire, esto es lo que hace una retinoscopía, por ejemplo. Yo creo que combinar las cosas podría ser como no sé si la receta secreta o el secreto mejor guardado, pero yo creo que vamos a tener que utilizar toda nuestra inventiva y imaginación y aprovechar todo lo que podamos tener disponibles. Yo creo que en esta etapa, hoy más que nunca, pues los que tenemos el mismo interés tenemos que colaborar entre nosotros, ¿no? Y Yacle es una plataforma para lograr ese tipo de objetivos. Claro, yo pienso también que pues debe existir un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio que nos permita
hacer principalmente que el paciente, que el estudiante vaya a tener una buena recepción de los conocimientos que nosotros damos, que ellos mismos también tengan la parte de motivación, que estén anuentes a aprender, porque como hay estudiantes muy responsables, hay otros estudiantes que lo que quieren es pasar el curso. Y venimos al punto también importante de que los exámenes, por más clínicos que se hagan los exámenes, tienen a su alrededor todo lo que puede existir para copiar la respuesta. Tienen todo alrededor para que tienen el teléfono, se pueden llamar con sus compañeros, pueden compartir dos pantallas y uno en realidad cómo hace para supervisar esa parte, ¿no? Entonces yo pienso que también eso es como otro reto del cual pues debemos estar como un poco más pendientes. Debe existir un equilibrio, difícilmente no copian. O sea, yo hablo con mis compañeros profesores de la universidad y muchas veces tenemos esta parte, no es que no copian, no es que sí copian, tienen que copiar, o sea, tienen todo para los apuntes, tienen los teléfonos, muchas veces, hasta a veces uno en los videos que ellos mismos realizan, porque les pedimos que pongan sus cámaras, vemos que tal vez están hablando. Y uno dice, ¿y estará hablando con un estudiante o estará hablando en voz alta leyendo la pregunta del examen? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para valorar que no estén copiando o no? Entonces, al final de cuentas, yo pienso que es un reto, que es un equilibrio de todo un montón de aspectos que debemos nosotros manejar pues de una manera consecuente y por supuesto que cuidadosa. Creo yo que eso pues tal vez pasa en todo lado, ¿no? Sí, mira, te comento que, por ejemplo, mi hija me decía la vez pasada que para los exámenes que les hacen a nivel de, digamos, educación primaria, los profesores les piden que tengan la pantalla abierta, lo cual no garantiza nada porque yo tengo, como tú dices, toda la mano, ¿sí? Ese es tu rostro, pero el resto está libre, no sabes qué estoy haciendo con mis manos, ¿sí? Si así en clase los estudiantes se las ingenian para vos sacarte, digamos, la vuelta y tener la posibilidad de copiar, pero es más, un estudiante que organiza adecuadamente una ayuda a memoria para copiar, es un estudiante que está estudiando de manera indirecta, porque el organizar tu información también es una forma de aprender, ¿no? Porque Claro. sabemos, y hoy día creo que los exámenes, sobre todo los exámenes de tiempo escrito, de desarrollo, son los que menos relevancia comienzan a tener, ¿no? Nos interesa más cómo piensa, cómo intercambia ideas, lo cual me hace ver si tiene realmente un adecuado, digamos, aprendizaje, o sencillamente el estudiante responde por responder y responde una pregunta que puede ser objetiva o puede ser de concepto de manera inmediata porque la copió, ¿no? Entonces ahí es otro de los retos que tiene de alguna forma la educación virtual que subsanar. Y yo creo que en el aspecto práctico también pues hay otro tipo de simuladores como el de foróptero, que si bien no es el foróptero físico el que voy a tocar, pues también nos permite por lo menos que el estudiante cuando regresemos a esa etapa de rotación clínica, quizás no sabemos si el próximo año, después del mediados del 2021 o quizás ya en el 2022, así como van las cosas, todavía no lo sabemos, tengamos por lo menos un futuro profesional, porque es el gran dilema, ¿no? Estamos formando profesionales. Por ejemplo, aquí dijeron ya, nuestro año escolar termina en diciembre, que este año no van a haber desaprobados en las escuelas, ¿no? O sea, escuelas de educación primaria y secundaria. Bueno, tú dices, bueno, bien, porque ha habido limitaciones, pero ¿qué va a pasar con ese chico, digamos, que esté en cuarto o quinto de secundaria, que esté próximo a salir de la escuela, cuando quiera ir a la universidad, cuáles van a ser su nivel de conocimientos y competencias para formarse profesionalmente? Y en el caso de la universidad, formando profesionales, ¿cuál va a ser la interacción de ese estudiante que está terminando hoy con una gran deficiencia en el área práctica cuando tenga que enfrentar un paciente, digamos, cara a cara, evaluar los antecedentes, signos, síntomas y finalmente tomar la decisión clínica de hacer una adaptación de lentes de contacto, ¿no? O sea, suena
digamos, muy apocalíptico, pero es algo que de alguna forma sí vamos a enfrentar de repente, lo vamos a comenzar a observar en un par de años, ¿sí? Con un grupo de estudiantes. Es como la generación, siento yo que es como una generación no perdida, porque en algún momento se hablaba de la generación X como la generación perdida, sino ha sido como un break general de espacio de tiempo que nos ha desconectado de todo en una primera etapa y que nos está costando trabajo acomodarnos. Claro, claro. Yo pienso que, como tú dices, o sea, al final de cuentas, las bases que ellos vayan a llevar para poder tener eh, ya su parte profesional y demás, no es que van a estar mal, pero obviamente siempre va a ser como falta esa parte presencial. Y no solamente en la parte de aprendizaje, yo pienso también que en la correlación que tengan con los pacientes, también en la parte de interacción con el paciente, cómo le explico cómo usar un lente, cómo le explico cuál es su sistema de mantenimiento, cómo hago una consulta de lente de contacto. O sea, yo pienso que también en esa parte pues influye, aunque virtualmente eso es muy fácil porque uno les puede decir, bueno, ustedes pueden decir esto y esto y esto, pero no es lo mismo estar ellos solos con su paciente resolviendo las preguntas que en ese momento al paciente se le ocurrió hacer, que estar uno ahí. Entonces, pienso que también esa interacción como con el paciente también influye en las bases que podrían tener para. Por eso es importante, pienso yo, y es algo en lo que trabajamos todos los profesores de la Universidad Latina, en la parte de optometría trabajamos fuertemente para que el aprendizaje sea un aprendizaje completo en todas las partes y no dejar ahí como cosas deficientes o alguna parte que no se esté cubriendo para que el estudiante salga de la mejor manera. Entonces es reinventarse, hacer cosas de las cuales pienso que nunca pensábamos en el sentido de que íbamos a hacer, dar una clase de lentes de contacto, por ejemplo, esclerales, virtual. O sea, podemos dar la parte teórica, pero a la hora de explicar, eh, a punta de simulación, a punta de casos, estamos constantemente en esa interacción con el estudiante y pues pienso que es un reto y pues creo que para todo el sentido en cuanto a relación tanto optómetra cliente como profesor cliente. Claro, porque si lo vemos desde la perspectiva ideal, en muchos escenarios como este, por ejemplo, este es un espacio de simulación de una universidad en Canadá, en Quebec, son equipos para aprendizaje de fondo de ojo. Sin embargo, vemos que tiene pues muy alta tecnología, sí que es algo que nosotros no tenemos tan disponible fácilmente porque los presupuestos de las universidades, y no es porque ni mejor ni peor, simplemente que no están estructurados de esa forma actualmente, nos generan cierto nivel de desventajas de manera preliminar que tenemos, como tú decías, que tratar de subsanar, porque no podemos decir y justificarnos con un no se pudo porque tuvimos este espacio de tiempo, sino que debemos finalmente, si yo veo al estudiante como un profesional y como un producto, pues mi producto no tiene que ser defectuoso cuando salga al mercado, ¿no? O sea, Claro. tengo que ofrecer, a pesar de que me faltó luz, me faltó insumos, me faltó tiempo, etcétera, mi producto debe tener la misma calidad que el producto que tenía las condiciones óptimas para poder lograr. Y quizás, porque ha ocurrido en algunos países de la región, mucha gente ha priorizado la educación en esta etapa versus cualquier otro tipo de actividad, ¿no? O sea, y eso ha producido también que el nivel, el ánimo de los estudiantes también pueda ser diferente, lo cual influye también en cómo llegas a ellos, ¿no? O sea, cómo puedes lograr conectarte con ellos cuando sensiblemente pues tienen alguna persona enferma en casa por este tipo de enfermedad o falleció alguien. Entonces, a veces vemos la educación como el aprendizaje teórico y ya, pero el aspecto práctico requiere pues una evolución emocional de conexión significativa con el docente, con los pacientes que vamos a ver o con los elementos de simulación que vamos a usar para que realmente, como tú decías, finalmente el aprendizaje sea significativo, ¿no? Significa que lo que aprendo hoy, así sea poquito, me sirve para construir mi futuro profesional. Claro, y pienso también que nosotros como profesores, también un punto importante
es ver obviamente la interacción con el estudiante como dices, porque ahora, hoy por hoy, se observa, o tal vez lo que yo percibo en lo que virtualmente uno puede percibir, es que ahorita hay un poco de estrés, hay un poco de tensión, hay un poco de ansiedad, por obviamente toda la situación que está pasando por la pandemia del COVID, eh, por, 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 por no poder salir de sus casas, por el aislamiento social que muchas veces se tiene. Y sentido de que no tiene como la misma parte emocional, no está emocionalmente bien muchos en este momento, principalmente como dices, es así, si me enfermo, mi mamá está enferma, fallecieron, y si yo salgo me enfermo, o sea, es una parte ansiosa, produce estrés, produce ansiedad, entonces ahí se puede ver un cambio muchas veces en la actitud de los estudiantes. Por eso no solo es darles materia de aprender y aprender y aprender, sino cómo hacemos para que con toda la situación que vivimos, social, emocional, psicológica, también mi estudiante aprenda significativamente. O sea, que tenga un buen aprendizaje en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso también toca, en cierta forma, uno actuar como psicólogo, ¿verdad? Aunque sea profesor de optometría, porque también los estudiantes muchas veces se acercan a conversar esas situaciones que tienen, su parte que está en su casa, cómo es su entorno social y demás. Entonces también influye mucho que aprendan, obviamente, con toda este estrés y esta ansiedad que estamos viviendo, ¿no? Sí, es una situación compleja, sí, definitivamente que nos lleva sobre todo a nosotros, en el caso particular, sí, enfocados en el área de lentes de contacto en particular, a cómo es, porque por ejemplo uno puede tener videos de técnicas de iluminación de lámpara hendidura, pero no tienes el ojo físico del paciente para la examinación, entonces nos toca profundizar mucho, hacer que el estudiante piense respecto a por qué debería ser la técnica A y no la técnica B, o en este caso en particular, si yo le presento una imagen, le digo qué técnica de iluminación se está usando y por qué crees que se utilizó la técnica A y no la B, y en este caso en particular, qué es lo que se está buscando para que yo creo que el traslado luego a la parte clínica, a la parte del manejo del equipo y paciente, porque hay equipos que no voy a poder tener en casa. Yo por ejemplo, les explicaba a los estudiantes la vez pasada ángulo capa y Hirschberg, y es algo que puedo tener en casa, porque si no tengo la linterna tipo lapicero, pues en casa debo tener alguna linterna como, digamos, con una emergencia y agarre usted la linterna y vea el reflejo, ¿no? Entonces, es algo que sí puedes hacer en casa, pero hay ciertas cosas que van a representar una mayor dificultad de tener en casa debido a, obviamente, que la casa presenta ciertas limitaciones, incluso en el trabajo, ¿no? Porque nuestros estudiantes, por ejemplo, yo tengo clase 3 días de la semana de 7 a 10 de la noche. Ya han estructurado esos horarios debido a que como han regresado algunos a trabajar en sus trabajos habituales, salen a las 5 de la tarde y luego llegan y se enganchan con las clases. Entonces ya recibes un estudiante que está agotado, ¿no? Y involucra hacer como se hace en la parte práctica, poco contenido teórico, tampoco le vas a dejar 20 lecturas porque sabes que no las van a leer, y mucho más contenido de análisis, ¿no? Porque, digamos, contenido práctico, lo que se puede hacer y los haces interactuar entre ellos. La vez pasada les decía, bueno, háganse el examen en un espejo, ¿sí? Fílmense, coloquen su celular y tómense haciendo el examen para ver cómo es que les sale y para ver si entendieron o realmente no entendieron la explicación y si lo están haciendo de manera correcta, ¿no? Lo que toca es tratar de establecer un feedback sencillo, rápido. Digamos que muchos de nosotros sabemos que mucho de lo que hemos aprendido, en gran parte, nuestro aprendizaje ha sido la experiencia clínica con el paciente. Hemos aprendido en nuestra etapa estudiante, pero estoy seguro que tú, yo y muchos de nuestros colegas, gran parte de lo que manejan y hacen hoy en día ha sido un aprendizaje posterior a la universidad. Entonces, yo creo que tampoco tenemos que asustarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que, como tú decías, poner todo en una balanza y decir, bueno, esto es lo que puedo dar, incluso en este ámbito de limitaciones,
y el resto preparar para que esta base sea lo suficientemente buena para que cuando el estudiante se traslade a la vida real, pues pueda llegar a tener el objetivo que habíamos planteado. Claro, claro. Y aquí es el punto importante, es la estimulación a la parte analítica, como estabas conversando anteriormente. Muchas veces nosotros, hasta nosotros mismos como profesores, muchas veces nos centramos en la parte de memoria, pero no los ponemos a analizar. Entonces, hoy por hoy, yo creo que esa es parte del reto, buscar la forma de cómo ellos pueden hacerse analíticos, cómo pueden analizar un caso de pies a cabeza, y no solamente esa parte, sino hacerse más clínicos. O sea, no solamente hacer un examen visual, no solamente hacer un examen de un lente de contacto de ponerse y quitarse, sino también que exista la parte clínica que ellos mismos puedan evaluar del paciente si existe alguna otra alteración y no solo centrarse en hacer una refracción o en hacer una colocación de lente de contacto. Entonces, creo que sí, estimular la parte analítica con exámenes, con casos clínicos, con teorías, con simulación, va a ayudar mucho al aprendizaje, porque es lo que debemos de hacer hoy por hoy bajo toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, y otro aspecto relevante creo que es la explicación, cómo explicarle al paciente, perdón, al estudiante los procedimientos, ¿no? Porque regularmente involucra que tengamos que desarrollar guías, ¿sí? Para que cada procedimiento esté, digamos, protocolizado, de tal manera que puedan seguir. Es como cuando compras, no sé, un puzzle y viene dentro la imagen, o cuando compras Lego y dentro viene un librito donde te dice cómo armas el juguete que te has comprado, ¿no? Porque si no tienes el librito, lo más probable es que no lo vas a poder armar tal cual la imagen final. Yo creo que nos toca trabajar mucho más. Yo creo que la parte docente se ha convertido más en una porción gestionadora de conocimientos que traslademos al estudiante. Sí, sí, sí. Pienso que la parte de la planificación es bien importante también, ¿no? O sea, obviamente planificamos para poder llegar al objetivo, que el objetivo en este caso es pues que el estudiante aprenda de una manera significativa, de una manera concisa, de una manera en que puedan llegar a desarrollarse ya cuando estén en sus prácticas de la mejor manera. Entonces pienso que la planificación de cómo hacer que estos objetivos se cumplan es bien importante. O sea, obviamente teniendo el objetivo principal y los objetivos específicos de qué es lo que quiero específicamente del curso. Y bajo esta situación, pues inducir guías, tutoriales, protocolos en donde le podamos explicar al estudiante cómo es el manejo de su paciente y sus adaptaciones que hacen respectivamente en las clínicas, ¿no? Sí, yo creo que eso es un aspecto que nos toca hoy día enfatizar mucho, ¿no? Regularmente tenemos un plan de estudios, tenemos un syllabus con los contenidos, objetivos, etcétera, pero nos toca hacer guías que nos permitan tener pues un seguimiento mucho más cercano y poder evaluar cada etapa de lo que estamos haciendo, que a veces es complicado, ¿no? Y tú hablabas de situaciones, digamos, clínicas que hagan que los estudiantes piensen, hablabas tú de casos y creo que yo hoy día más que nunca lo que tenemos que buscar es que el estudiante aprenda sobre la base de la metodología basada en la evidencia, ¿sí? Donde tienes el paciente y sus preferencias, la evidencia de investigación y finalmente la experticia clínica para que juntas finalmente logren el éxito, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que lo importante, pues obviamente es todo lo que podamos hacer, pues para que el estudiante aprenda y buscar los mejores escenarios y obviamente la mejor forma de que ellos puedan entendernos, de que ellos puedan obviamente aprender, porque como lo dijiste en algún momento, o sea, es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros debemos de tomar en serio y uno dice muchas veces, pucha, de que aprendan o no un lente de contacto es mi responsabilidad. Entonces, buscar la mejor forma para que aprendan, ¿verdad? Y eso también no solo depende de nosotros, muchas veces también del estudiante. Yo creo que es
toca, digamos, en el momento de conversar con ellos, ponerlo en la balanza y decirles, miren, yo estoy a cargo de esta materia, de este curso en particular, y si queremos llegar a concluir el curso y decir finalmente hemos tenido el logro de aprender, toca que yo haga mi mejor esfuerzo, pero ustedes también hagan su mejor esfuerzo. Es como Claro. una adaptación de lentes de contacto, ¿no? Yo hago mi mejor esfuerzo y conocimiento para la adaptación, pero finalmente que la adaptación sea exitosa va a ir de la mano con que yo haga un plan de controles en el paciente y que el paciente cumpla ciertas indicaciones mínimas, ¿no? Cuidado, reemplazo, limpieza. Si el paciente no cumple, no reemplaza, no limpia, lo más probable es que en el relativo corto plazo tenga un paciente que deje de usar lentes de contacto porque fracasó. Y el problema no fue ni el lente ni la solución, sino el problema fue que el paciente no entendió el mensaje de que la responsabilidad fuera del consultorio era de él, ¿no? No es que yo tenía que estar permanentemente diciéndole, ya limpió, ya hizo, ve, tráigame para limpiarlos, sino que el paciente entienda también, y esto es una forma de educación también de manera indirecta o digamos de manera no formal para con los estudiantes y es la responsabilidad en el caso particular de los adaptadores de lentes de contacto para lograr pacientes exitosos, ¿no? No se logra un paciente exitoso de años de uso si no has tenido eventualmente en el camino algunos inconvenientes, no digamos problemas, sino has subsanado errores, has reeducado al paciente porque estaba haciendo procedimientos incorrectos, no los cambiaba, no venía a los controles. Y entonces a veces aprender del error es mucho más fácil. A veces cuando el estudiante falla, creo que es más fácil corregir una conducta. No sé si ustedes han experimentado eso con los estudiantes. Claro, claro, claro. Eh, por supuesto, nosotros en la universidad, desde un principio, desde que inicia el cuatrimestre, pues tenemos a nuestro estudiante, hablamos con el grupo directamente y pues quedamos en cuenta que es responsabilidad del 50 y 50, ¿no? O sea, mi responsabilidad versus la que tenés que aplicar y eso todos los días específicamente se ve en la participación que tienen los estudiantes. Hay estudiantes que participan una vez, hay otros estudiantes que los ves siempre, profe aquí, profe allá, y contestan y quieren y aprenden. Entonces, sí, la responsabilidad no es solamente del profesor, sino creo que también la responsabilidad va a ser específicamente del estudiante y de la actitud y obviamente también de la motivación que éste tenga para el curso. Y eso va a depender mucho de nosotros como profesores hacer atractivo ese curso, porque no es lo mismo, como hablamos en un principio, sentarse y hablar y hablar y hablar, que ponerlos a hacer actividades, videos, cosas más interactivas, en donde ellos estén más motivados y con más ganas de ir a la clase, ¿no? Claro, es todo un conjunto de situaciones y complejas, pero que a la vez pues permiten que la gran mayoría de estudiantes, porque a veces no son todos, como mencionábamos, pues algunos problemas externos podrían influenciar en que el estudiante que era muy bueno en su momento no esté participando porque hay condiciones externas que lo están afectando. Entonces, es como decíamos al principio, todo un reto, ¿no? Y cuando pensamos en la contactología, yo creo que el reto es bastante más grande, no en el sentido de la magnitud o la importancia, sino en lograr pues que los estudiantes, futuros profesionales, finalmente terminen teniendo adaptaciones exitosas. Tú nos comentabas que hoy día tenemos pues mucha tecnología y nos comentabas también que había simuladores. Yo creo que gran parte eh, de soporte docente está enfocado en los simuladores y cuéntame un poco más cómo manejan el tema de los simuladores, porque finalmente después el cálculo es tener la referencia del paciente, tener la referencia de los parámetros y asumir que lo que veo en el simulador, si bien no es la verdad absoluta, se va a acercar, va a estar cercanamente a lo que yo voy a observar en el momento de la adaptación. Claro. Los simuladores nosotros los utilizamos de una forma en que ellos puedan evaluar si un lente de contacto está plano o ajustado, si las marcas de referencia están bien colocadas en un lente tórico, por ejemplo, si el lente es una adaptación ideal, eh, podemos nosotros manipular, en este caso el simulador, para que el lente
para que el estudiante pueda ver ajustado o plano y bajo esa situación, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los cambios en los parámetros respectivos que debe tener? Obviamente, en esta simulación no interfiere el párpado, no interfiere la lágrima, ¿verdad? No estamos colocando el lente físicamente en el ojo del paciente. Entonces, no podríamos decir que ese es el lente ideal y que bajo esa simulación ya es lo que tiene que hacer. Obviamente, nosotros siempre le explicamos al estudiante, la simulación es para que ustedes observen cómo verían si un lente está plano, si un lente está ajustado, si está bien colocado, si está descentrado, en fin, pero solamente es para eso. Obviamente, cuando ya se trate de la parte clínica, hay que llevarlo al paciente. Ok, entonces, pues bueno, está entonces la parte de la simulación, pues aquí nos ayuda principalmente a que el estudiante me pueda indicar cómo está esa adaptación y se les da los parámetros respectivos. Se les dice, bueno, para usted este lente está plano, está ajustado. Entonces hacen un análisis clínico, hacen un análisis, interpretan directamente cómo está la adaptación y bajo eso ellos nos indican, bueno, yo cambiaría este parámetro, pondría más curvatura, disminuiría la curvatura del lente o el diámetro o en fin. Entonces pienso que es algo que nos funciona porque obviamente no hay interacción de párpado y lágrima, pero cuando lleguen a ver ese fluorograma en sus adaptaciones ya físicas, ya se van a acordar dónde está el acúmulo de fluoresceína, dónde está tiñendo, dónde no está tiñendo. Entonces pienso que por este momento es muy funcional utilizar estos simuladores. Y además yo creo que todo este material y toda esta enseñanza, aprendizaje que estamos teniendo hacia el futuro va a ser mucho más útil porque va a permitir que nosotros dinamicemos más, porque gran parte del contenido teórico muchas veces ya los tenemos grabado, ¿sí? Lo que va a hacer permitir que de alguna manera tengamos la posibilidad de compartir parte de la educación de forma sincrónica con el estudiante en vivo y parte de la educación asincrónica con el estudiante en casa, revisando conceptos, revisando la presentación, revisando la clase nuevamente y concentrándose más y teniendo más tiempo, creo que en la parte práctica, que es lo que siempre nos quejamos que nos falta, ¿no? Nos falta tiempo para la práctica porque a veces el contenido teórico nos agobia, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos la posibilidad de tener videos, de tal manera de que podemos mostrarle al estudiante, por ejemplo, en el caso de los lentes blandos también, tú mostrabas en la imagen anterior un fluorograma y una simulación, pero en el caso de los lentes de contacto blandos, de repente la evaluación estática, el centrado del lente, la posición de centramiento, etcétera, la evaluación dinámica, el movimiento, el comportamiento del lente. Yo creo que muchas cosas se pueden acompañar y aprovechar toda esta, digamos, todos estos materiales que hemos comenzado a generar para forzar simulaciones, para lograr que el estudiante por lo menos logre la identificación de competencias de práctica y luego sea capaz de hacerlas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los videos ayudan muchísimo porque no solamente la parte de simulación, aquí en los videos ya sí entra la interacción del párpado, como por ejemplo, hablas del lente tórico, las marcas de referencia, que es muy importante, que ellos aprendan que siempre debe estar ubicada, dónde debe estar ubicada, cuál es el movimiento permitido, cuál es el movimiento no permitido. Entonces, bajo estos videos también hacemos que la parte teórica se haga práctica, ¿verdad? Y obviamente simule como si estuviéramos con el paciente. Entonces, es de verdad importante la grabación de videos y poder más que todo acercar ya una interacción. La simulación nos ayuda mucho, claro, a simular cómo estaría el lente, pero en un simulador, como les decía anteriormente, no tenemos interacción párpado-lágrima, mientras que los videos nos cubren esa parte que no nos cubre el simulador, ¿no? Claro, y así creo que yo podemos complementar las dos cosas, ¿no? La situación Claro. teórica de cálculo simulada versus la situación real de ese cálculo en el ojo y cómo se comporta, ¿no? Porque tú mencionabas aspectos importantes, la misma película lagrimal, la interacción del párpado entre el lente y la superficie ocular, la superficie corneal, la viscosidad o las características propias de esa lágrima en particular, que pueden ser más viscosa, menos viscosa, que van a cambiar un poco el comportamiento
final del lente en el ojo, que son cosas que uno no puede estimar si no pone el lente en el ojo. Claro. Todo lo que está en el papel, cuando tú pones el lente directamente en el ojo, pueden ser una experiencia ligeramente diferente o totalmente diferente en algunos casos, ¿no? Sí, efectivamente así es. Por eso la valoración de las 3 técnicas, o sea, primero la parte teórica, en donde ellos sacan su cálculo, ¿verdad? Sacan el cálculo del lente que le van a poner al paciente respectivamente, basándose obviamente en queratometrías, en diámetro horizontal, en poder y demás. Pasan a la simulación, en donde ellos simulan cómo quedaría el lente, o por lo menos yo lo simulo y les digo que qué piensan que con esto, cómo funcionaría ese lente, ¿está plano o está ajustado? Y después, pues pasamos ya a los videos y estamos recopilando videos, como es algo nuevo, pues obviamente nos falta esa parte, pero vamos recopilando poco a poco videos que incluyan toda una adaptación completa de un mismo paciente. No poner en un principio un paciente, supuesto paciente para cálculos, supuesto paciente para simulación y supuesto paciente para los videos, sino que sea un mismo paciente que lleve todo el proceso para que ellos vean cómo funciona desde el inicio hasta el fin. Yo creo que ahí sí tenemos, creo que colaborar profesionalmente todos los que estamos en docencia para... Es como las imágenes de Jackle, ¿no? Uno tiene imágenes que puede utilizar, pero también más allá de la imagen, hoy día necesitamos videos para poder demostrar, ¿no? Porque la imagen te dice mucho, pero el video te dice mucho más, te da un comportamiento dinámico, cosa que la imagen requiere que el estudiante imagine la situación y luego la traslade y la construya finalmente su conocimiento, mientras que el video la fortalece, porque tú dices, ah, el lente se movía así, ah, rotar era inclinar la franja para compensar la rotación. Entonces, en el caso particular de los videos, creo que son el elemento perfecto para complementar imágenes. Sin embargo, como tú mencionas, pues requerimos una participación colectiva, sí, con el tema de los videos, porque algunos tienen videos de sus propios pacientes que hay que cortar, editar, ¿no? Hay que hacer varias cosas y creo que tiempo, no hay tanto tiempo disponible, porque parece mentira, el estar en casa a veces hace que uno tenga una jornada mucho más larga, hay más distractivos también. Y lo mismo, pues, pongamos en el zapato de los pacientes y digamos que lo mismo va a ocurrir con ellos, ¿no? Respecto a, digamos, a los tiempos que van a tener ellos disponibles. Entonces, yo creo que el rol de la educación es supremamente importante y que no sé si recomendaciones específicamente, qué palabras de, yo creo más que recomendación sería palabras de aliento, todo lo que estamos en esta situación de docencia y que estamos enfrentando pues el tema de las prácticas específicamente con nuestros estudiantes ahora, ¿no? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué crees? ¿Cuál ha sido la experiencia tuya, la experiencia de tus colegas docentes de la universidad y tratar de no ejemplificar, sino decir, nosotros estamos haciendo esto y nos está funcionando, ¿no? Entonces, de repente alguien lo puede tomar como un punto de partida para, pues obviamente dependiendo de su propio estilo de enseñanza, pueda adaptarlo a su propia experiencia de práctica, ¿no? Claro. Principalmente hablando claro, se entiende la gente, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, desde un principio, como lo comentamos anteriormente, hablar con el estudiante, hacer también al estudiante responsable del aprendizaje, no solo el profesor. Eso es diario, o sea, no solo al principio se les da como todo lo relacionado al curso, pero semana con semana, conforme vamos viendo el estudiante, siempre tratamos de motivar a ese estudiante a que quiera entrar a nuestras clases. Son más sensibles virtualmente que presencialmente, entonces cualquier cosa que a ellos tal vez no les parezca, ya es un mundo, ¿verdad? Ya es una situación complicada. Entonces, lo que normalmente nosotros pues hacemos en la universidad es darle un acompañamiento al estudiante, que ellos sientan que estamos ahí, ¿verdad? Que cualquier pregunta, cualquier duda, comentario o cualquier situación que ellos quieran expresar, no solo en el tiempo de clase nos pueden localizar, sino también fuera del horario.
Creo que el ser profesor no solamente involucra el dar la clase e irse, sino una interacción más completa con el estudiante. Consejos, utilizar todo lo que sea simulación, todo lo que sean videos, que no solo sea dar la clase en diapositivas con mucho texto, en donde nada más leemos, hacerlo un poco más interactivo, implementar todo esto que hemos estado conversando con respecto a simulación, a casos, a videos, imágenes, videos en casa en donde ellos puedan valorar un poco más y ver un poco más cómo son las adaptaciones con respecto a los lentes de contacto. Tener paciencia, o sea, en realidad es algo nuevo para todos, no solo para los estudiantes, pero es un reto más todavía para el profesor, ya que es el encargado de enseñar. Y entonces, ¿cómo enseño poner un lente? ¿Cómo enseño la adaptación de lentes de contacto por una computadora frente a frente con los estudiantes? Entonces creo que sí es un reto y creo que eso también va a influir mucho en la iniciativa que uno como profesor tenga. Obviamente reinventar cualquier cosa que sea bueno para la educación, para el rol de educación que tenemos. Y pues nosotros en la universidad, con todos los profesores, generalmente se trabaja eso, los profesores de clínica de refracción, que también es un reto bastante importante porque sabemos que parte importante de la carrera de optometría es saber refractar bien a nuestro paciente. Entonces ellos tienen su simulación o ellos tienen su simulador de refracción, como lo mostramos en las fotos anteriores, y pues ahí hemos estado poco a poco apoyándonos unos con otros como para ver qué cosas podemos mejorar y qué cosas no. Pero creo que es un apoyo constante entre los compañeros, la universidad, y pues tratar nosotros de dar lo mejor posible en la clase. Sí, y definitivamente la educación finalmente podríamos decir que es un proceso que tiene continuo, que no tiene una fecha de caducidad, que continuamente está renovándose y continuamente nos propone retos. Este ha sido, digamos, un reto imprevisto, pero definitivamente siempre ha sido así en la educación, generacionalmente ha ido cambiando significativamente. De repente, en periodos de tiempo un poco más largos y no nos hemos dado cuenta tan rápido de los cambios, esto nos obligó de alguna forma sí a cambiar súbitamente, nos obligó a hacerlo porque así no hubiéramos querido hacerlo, estábamos obligados a hacerlo porque conocíamos o sencillamente dejábamos de estar en la práctica docente porque no es que no querías, sino es que no podía hacerlo. Entonces, estos retos han obligado, como tú dices, pues a que hoy más que nunca los contenidos y las áreas que teníamos, en el caso particular optometría, pues terapia visual, baja visión, lentes de contacto, la parte de óptica oftálmica, tengan que integrarse en un currículum, como están integradas en papel, pero muchas veces en la práctica no ocurre, que los docentes de clínica hacen A, los docentes de lentes hacen B, y cuando llegan a lentes tú dices, ¿por qué no les enseñaron vía microscopía? Tengo que volver a enseñar los contenidos porque nadie les dijo, o el estudiante no sabe hacer adecuadamente un test de Schirmer de repente, que lo vio en la parte preliminar digamos, de fisiología ocular. Entonces ocurre que hoy día creo que más que nunca todos los contenidos tienen que estar básicamente transversalmente unidos porque de lo que haga uno depende la actividad de los otros para que la práctica sea de alguna manera una experiencia no traumática para el estudiante, sino una experiencia agradable, sobre todo en esta etapa en la cual no pueden interactuar. Y has mencionado algo importante, ¿no? Que están más sensibles, ¿sí? Eso sí. Toca. Y de repente a veces el anonimato, entre comillas, porque a mí me ha sucedido también que tengo estudiantes que yo no sé cómo son, no les conozco las caras porque nunca los he visto, porque te tocó este semestre primera vez con ellos y ves una fotografía de perfil, pero si será o no será, porque a veces te ponen fotografías que no son, o no conoces la voz de los estudiantes, a veces pareciera que estás hablándole a tu pantalla y no hay feedback, entonces tú preguntas, ¿están ahí? ¿Todavía estamos? ¿Están entendiendo alguna pregunta? Y toca que las sesiones teóricas sean muy cortitas, ¿sí? Es como mucho sabor y gusto en una fracción de tiempo muy corta,
y no sesiones extremadamente largas que lo único que van a hacer es generar aburrimiento, ¿no? Claro, claro. Pienso que el trabajo en equipo es súper importante con los, como lo dices, con los compañeros de la universidad. Eso yo creo que nosotros sí lo complementamos, nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Tratando de ir hacia el mismo norte, tratando de ir hacia el mismo objetivo principal, que en este caso es el estudiante. Y esto que dices es algo que sucede normalmente que nosotros hablamos con el paciente, con el estudiante, pero pareciera que estuviéramos hablando solos. Eso también, en cierta forma, para uno es un poco complicado, porque uno será que están, o será que están por allá, o será que no están poniendo atención, y lastimosamente hay de todo. O sea, a mí me ha pasado que yo estoy en mi clase, respectivamente, se les activó la cámara y están tal vez en un supermercado, por ejemplo, ¿verdad? O se activa la cámara o se activa el audio y se escucha una música que yo creo que mi voz no la están oyendo, pero ni a 50 centímetros. Entonces uno dice, bueno, o sea, pasa porque se activan esas cosas, pero saber controlar eso también es un gran reto, ¿no? Yo pienso que también es un gran reto que tenemos que tener ahí, importante porque nosotros no vemos a los estudiantes, o sea, los puedes tener ahí, como dices, puede ser una foto específicamente que tengan ahí de perfil, pero que no sea el estudiante. Sabemos si está, sabemos si no está, o sea, es una situación de confianza hacia los estudiantes y también de hacer una clase que sepamos que ellos van a querer ir, no para pasar, no para ganar la nota, sino para aprender, porque es una clase interactiva que nos va a funcionar y por supuesto que nos va a ayudar a que ellos estén interesados en nuestro curso. Sí, como comenzamos diciendo al principio, he involucrado retos que han caído de improviso para todos. La parte de la docencia ha sido una de las actividades que menos impacto o menos cierre de actividades ha tenido. Se trasladó muy rápidamente a los aspectos virtuales. Sin embargo, la virtualidad pues nos ponía barreras que han involucrado pues que hoy día más que nunca los docentes tengan que trabajar en equipo, como tú decías, para que los contenidos estén, digamos, básicamente en una secuencia lógica que sirva para que todos puedan tener el objetivo fácil de poder educar o poder transmitir esa información a sus propios estudiantes en el grupo. Paciencia, ¿sí? Paciencia porque la situación es difícil para todos, tanto para nosotros que estamos del otro lado de la pantalla como para los estudiantes. Eso no significa, la paciencia no significa que yo no voy a cumplir mi rol, ¿no? Tengo, como hemos dicho, un rol extremadamente importante porque estoy formando futuros profesionales que pueden eventualmente ayudar o pueden complicar al paciente en el caso que se necesite. Entonces es un rol, digamos, supremamente importante el que tenemos, una gran responsabilidad, y yo creo que no debemos cargar toda esa responsabilidad en nuestros hombros, sino debemos trasladarle, como tú decías, al estudiante parte de esa responsabilidad, decirle, hoy día estamos en casa, hoy día ustedes tienen la oportunidad de estar cerca de sus familias, hoy día tienen el tiempo para sentarse a esta clase, pero cuando estén conmigo, yo necesito que ustedes sí estén conmigo, que estén concentrados, no al 100%, porque es difícil, la concentración al 100% no es una condición real, pero por lo menos concentrados en la tarea, en el contenido de lo que se va a desarrollar, porque hacia el futuro, si hoy día no lo tomaste, pues no va a regresar el tiempo y independientemente de la nota o de la calificación, pues este tiempo que estamos viviendo no se va a repetir, ¿no? Entonces, es una etapa que o aprovechamos o desaprovechamos, ¿no? Entonces, yo creo que esas recomendaciones son las que podríamos de alguna manera resumir respecto a qué rol nos toca, qué responsabilidad tenemos para con nuestros futuros colegas, ¿no? Porque al final de cuentas van a ser nuestros colegas los que estamos preparando. Digamos maliciosamente, si los preparo mal voy a tener mayor cantidad de pacientes, pero no, tengo una gran responsabilidad. Si asumo el rol de docente, pues tengo una responsabilidad muy, muy grande. Sí,
como lo dices, el tiempo de la clase es importante, ¿verdad? O sea, obviamente es toda la parte de pedagogía que tal vez uno lee de vez en cuando o lo que observa ahí, pues obviamente el tiempo virtual no es el mismo tiempo real, ¿verdad? No es la misma cantidad de tiempo. Entonces se aconseja que las clases sean más cortas, pero más jugosas, como lo dijimos anteriormente. O sea, más cortas, pero más efectivas. Y eso sí no es responsabilidad del paciente. Yo creo que eso ya es responsabilidad de uno. ¿Cómo hago para mantener la atención de ese paciente, de ese estudiante, perdón? ¿Cómo hago para mantener la atención de ese estudiante en un tiempo corto o en un periodo corto? O sea, ese es como el objetivo que yo pienso que en ese periodo corto necesito mantener que esté atento y de paso enseñarle lo más que pueda en ese periodo que él va a estar anuente. Ya después de cierto tiempo, ya se distraen, ya no es lo mismo. Hemos leído que hora y 30 minutos es como lo máximo virtualmente hablando, que es lo recomendable, ¿no? Entonces, en esa hora y 30 minutos es como la hora que debemos explotar al máximo para que el estudiante aprenda, ser concisos y transmitir el conocimiento de una forma efectiva. Ha sido un placer, Melania, conversar el día de hoy de este tema contigo. Yo creo que todavía nos va a quedar mucho más cosas para seguir conversando. Yo creo que cada uno de los que nos han escuchado tiene su propia experiencia, sus propias vivencias, su propio aprendizaje, sus propios errores también, como nos ha ocurrido a todos. Al principio todos queríamos hacer la clase como lo hacíamos regularmente, así que montábamos nuestro PowerPoint y dale, ¿no? Entonces, si aprendías y después un cuestionario, ya cumplí. Pero nos comenzamos a dar cuenta de que eso no era suficiente y que teníamos que hacer mucho más de lo que incluso que la misma universidad nos pedía, ¿no? O sea, era como cuando tú tratas de satisfacer a tu paciente, le ofrezco poco para que lo que le dé, que va a ser mucho más, sea una experiencia que el paciente no olvide. Yo creo que lo mismo tenemos que trasladar a nuestro cliente, en este caso, que es el estudiante en una sesión de clase. Entonces, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Yo creo que la virtualidad y esta etapa ha sido un aprendizaje que nos va a dar mucha fortaleza en el futuro para la docencia, para los futuros profesionales, y va a permitir que exista una colaboración mucho más cercana entre todos nuestros miembros de YACLE de la región, ¿sí? Aprovechando el idioma para tener pues disponibilidad de material y colaborar entre nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas el futuro del desarrollo del mercado profesional depende del gran trabajo que hacemos cada uno de nosotros como docentes. Así que por este tiempo te doy muchísimas gracias. Este ha sido un tiempo, yo sé que para cada uno de nosotros el tiempo es muy, muy valioso, hoy día más que nunca. Y nada, te doy los micrófonos para tus despedidas. Sí, bueno, agradecer mucho a Guillermo y a Yacle por permitirme hacer esto. En realidad es un tema difícil, es un reto conversar de este tema porque no tenemos todavía como mucha evidencia de cómo funcionaría la parte virtual y lo que estamos haciendo, pero espero que lo que se está haciendo a nivel universitario sea algo que vaya a dar buenos resultados, que vaya a dar buenos frutos más adelante. Y pues vamos a empezar a meter otro tipo de situaciones, otro tipo de cosas. Creo que el mismo tiempo se va a encargar de que nos veamos cuáles son nuestras necesidades y bajo ese tiempo irlas cubriendo poco a poco para que el estudiante aprenda. Entonces creo que es un reto, creo que es un tema complicado y espero que tal vez más adelante, tal vez podamos hacer una charla ya cuando pase todo esto, cómo fue la experiencia al final de cuentas virtual, porque ahorita estamos innovando y estamos tratando de que todo salga de la mejor manera. Guillermo, muchísimas gracias, un placer enorme y pues les agradezco a todos por estar acá y por escuchar la charla. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, Melania, nuevamente, y bueno, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de YACLE.